Cristóbal Colón, un nombre sinónimo de exploración y descubrimiento, continúa provocando debate e intriga siglos después de sus viajes. ¿Fue un explorador visionario que unió dos mundos o un precursor del colonialismo y sus devastadoras consecuencias? Este ensayo profundiza en la vida, los viajes y el legado de Cristóbal Colón, examinando tanto sus logros como las controversias que rodean sus acciones. Al explorar hechos y perspectivas históricas, nuestro objetivo es arrojar luz sobre las complejidades de esta figura enigmática y su impacto perdurable en nuestro mundo. Acompáñenos a navegar por las altas mares de la historia y enfrentarnos al legado multifacético de Cristóbal Colón. Nacido en Génova, Italia, en 1451, la infancia de Cristóbal Colón estuvo impregnada de las tradiciones marítimas de su ciudad natal. Desde muy joven, Colón se sintió atraído por el mar, observando los barcos que llegaban y partían del puerto, cargados de mercancías exóticas y tesoros de tierras lejanas. La bulliciosa ciudad portuaria, un centro de comercio y negocios, encendió en él una pasión por el mar y una sed de exploración. Las calles de Génova estaban llenas de comerciantes, marineros y aventureros, cada uno con historias fascinantes de sus viajes. La fascinación de Colón por la geografía, la navegación y la cartografía creció con el tiempo. Pasaba horas estudiando mapas antiguos y aprendiendo a usar herramientas de navegación, soñando con descubrir nuevas rutas y tierras inexploradas. Devoraba historias de los viajes de Marco Polo a Oriente, su imaginación cautivada por las riquezas y especias del este. Los relatos de Polo sobre sus aventuras en Asia alimentaron los sueños de Colón de encontrar una ruta más rápida y directa hacia esas tierras llenas de maravillas. Impulsado por la ambición y la creencia en sus propios cálculos, Colón imaginó una ruta hacia el oeste a Asia, una propuesta audaz que desafiaba el conocimiento geográfico aceptado de su tiempo. Estaba convencido de que navegando hacia el oeste, podría llegar a las Indias más rápidamente que siguiendo las rutas tradicionales hacia el este. Su convicción inquebrantable lo llevaría a buscar patrocinio para su audaz viaje. Colón presentó su plan a varios monarcas europeos, enfrentando escepticismo y rechazo, pero nunca perdió la esperanza. Finalmente, su perseverancia fue recompensada cuando los reyes católicos de España decidieron apoyar su expedición, marcando el comienzo de una de las aventuras más famosas de la historia. Después de años de buscar apoyo, Colón persuadió al rey Fernando y a la reina Isabel de España para que financiaran su expedición. Fue un momento crucial en la historia, ya que muchos otros monarcas europeos habían rechazado su propuesta, considerándola demasiado arriesgada y costosa. Impulsados por la promesa de nuevas rutas comerciales y la difusión del cristianismo, los monarcas españoles accedieron a respaldar su arriesgada empresa. La idea de encontrar una ruta más corta a las Indias Orientales era tentadora, y la posibilidad de expandir la influencia cristiana aún más. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó de Palos de la Frontera, España, con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Estos barcos, aunque pequeños y frágiles comparados con los estándares modernos, eran la esperanza de una nueva era de exploración. Su tripulación, una mezcla de marineros experimentados y aventureros entusiastas, se embarcó en un viaje cargado de incertidumbre y peligro. Entre ellos había hombres que buscaban fortuna, otros que huían de sus pasados, y algunos que simplemente anhelaban la aventura. Su travesía por el vasto Atlántico fue ardua, marcada por tormentas, escasez de provisiones y crecientes tensiones entre la tripulación. Las olas gigantes y los vientos implacables pusieron a prueba su resistencia y determinación. Sin embargo, Colón siguió adelante, con su resolución inquebrantable frente a la adversidad. Su fe en su misión y su liderazgo mantuvieron a la tripulación unida, incluso en los momentos más oscuros. La promesa de tierras desconocidas y riquezas incalculables les dio la fuerza para continuar. Después de semanas en el mar, el 12 de octubre de 1492, un vigía en la Pinta gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Se había avistado tierra. La expedición de Colón había desembarcado en las Bahamas, un momento que alteraría para siempre el curso de la historia. Colón, creyendo que había llegado a las Indias Orientales, llamó a los habitantes indios, un nombre inapropiado que ha persistido durante siglos. Describió a los indígenas, los taínos, como pacíficos y generosos, ansiosos por comerciar con los recién llegados. Colón reclamó la tierra para España, plantando las semillas para la colonización europea de las Américas,
Creyendo que había encontrado una ruta hacia el oeste a Asia, Colón regresó a España como un héroe, celebrado por su trascendental descubrimiento. Sección 5. El pueblo taíno. De la hospitalidad a la tragedia. Los taínos, los habitantes indígenas de las islas del Caribe donde Colón desembarcó por primera vez, habían habitado estas tierras durante siglos. Eran una sociedad rica en tradiciones, con una estructura social bien definida y una profunda conexión con la naturaleza. Sus aldeas estaban organizadas y sus prácticas agrícolas eran avanzadas, permitiéndoles prosperar en su entorno. Su cultura, creencias y forma de vida estaban intrínsecamente ligados al entorno natural. Los taínos veneraban a sus dioses a través de rituales y ceremonias que reflejaban su respeto por la tierra y el mar. Sus mitos y leyendas estaban llenos de referencias a los elementos naturales que los rodeaban. Inicialmente, las relaciones entre los taínos y los españoles se caracterizaron por la curiosidad y el intercambio. Los taínos ofrecieron hospitalidad a los recién llegados, compartiendo sus alimentos y conocimientos. Los españoles, a su vez, trajeron consigo objetos desconocidos para los taínos, como herramientas de metal y cuentas de vidrio, que fascinaban a los indígenas. Sin embargo, esta frágil armonía pronto daría paso a la explotación, la esclavitud y la enfermedad. Los españoles, al darse cuenta de las riquezas que podían obtener, comenzaron a imponer su dominio sobre los taínos. La codicia y la búsqueda de oro llevaron a la opresión y al abuso de los indígenas. Colón, impulsado por una sed de oro y una creencia en la superioridad europea, estableció asentamientos españoles y sometió al pueblo taíno al trabajo forzado y la brutalidad. Los taínos fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, extrayendo oro y cultivando tierras para los colonizadores. La resistencia fue brutalmente reprimida, y muchos taínos perdieron la vida en el proceso. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades como la viruela, a la que los taínos no tenían inmunidad, diezmando su población. Estas enfermedades, junto con la explotación y la violencia, llevaron a una rápida disminución de la población taína. En pocas décadas, una civilización que había florecido durante siglos fue casi completamente aniquilada, marcando uno de los capítulos más trágicos de la historia del Caribe. Sección 6. El controvertido legado de Colón, héroe o villano. El legado de Cristóbal Colón es un complejo tapiz tejido con hilos de exploración, ambición, intercambio cultural y tragedia. Sus viajes abrieron un nuevo capítulo en la historia mundial, conectando continentes y culturas de maneras sin precedentes. Sin embargo, su llegada a las Américas también marcó el comienzo de una era de colonialismo, explotación y exterminio de poblaciones indígenas. Las consecuencias de sus viajes continúan repercutiendo hoy. El debate en torno al legado de Colón es multifacético. Algunos lo ven como un explorador visionario que expandió los límites del conocimiento humano, mientras que otros lo condenan como un símbolo del colonialismo y su impacto devastador en los pueblos indígenas. Sección 7. Curiosidades intrigantes. Revelando facetas menos conocidas de Colón. Más allá de los caminos trillados de la historia, existen datos intrigantes que arrojan luz sobre el hombre detrás de la leyenda. ¿Sabías que Cristóbal Colón hablaba español con fluidez, ya que se casó con una familia española? Otro dato curioso rodea el lugar de descanso final de sus restos. Si bien Colón expresó su deseo de ser enterrado en el Nuevo Mundo, la ubicación exacta de su entierro sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Y finalmente, el nombre de América en sí está envuelto en intriga. Contrariamente a la creencia popular, los continentes recibieron el nombre de Americo Vespuccio, un explorador italiano que reconoció las Américas como una nueva masa terrestre. Sección 8. El intercambio colombino. Un mundo transformado. Los viajes de Colón desencadenaron un intercambio global de bienes, plantas, animales e ideas conocido como el intercambio colombino. Este intercambio tuvo un profundo impacto tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo. De América llegaron cultivos como las patatas, los tomates y el maíz, que revolucionaron las dietas europeas. A su vez, los caballos, el ganado y el trigo se introdujeron en las Américas, transformando la agricultura y moldeando las sociedades. Sin embargo, el intercambio colombino también tuvo consecuencias devastadoras. Las enfermedades traídas por los europeos asolaron las poblaciones indígenas, mientras que la trata transatlántica de esclavos
impulsada por la demanda colonial de mano de obra, infligió un sufrimiento inimaginable a millones de africanos. Sección 9. Conclusión. Reflexionando sobre el impacto de Colón y nuestra historia compartida. La vida y los viajes de Cristóbal Colón continúan cautivando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de la historia. Fue un hombre de su tiempo, impulsado por la ambición, la curiosidad y la creencia en la superioridad de su propia cultura. Su legado es complejo, marcado tanto por logros extraordinarios como por consecuencias trágicas. Al lidiar con el alcance total de su impacto, nos vemos obligados a confrontar verdades incómodas sobre el colonialismo, la explotación y la resistencia de las culturas indígenas. Al examinar la historia con una lente crítica, podemos aprender del pasado y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo, que reconozca y respete la diversidad de la experiencia humana.